Hola, ¿cómo están? Les saluda desde Colombia Carmen Adriana Blanco Niño. Dentro del curso de litigación oral liderado por Ava Roli, dentro del proyecto para el fortalecimiento de la educación jurídica en el derecho penal y procesal dentro del sistema de justicia penal del Estado panameño, hoy tengo el gusto de trabajar con ustedes un tema que me apasiona, un tema que es muy lindo y un tema que es muy trascendental en el trámite de un proceso penal, que es el de la construcción de la teoría del caso. Bien, les voy a pedir primero que abran la mente, que a medida que vamos conversando vayan imaginando la manera en que ustedes pueden gerenciar su proceso, porque la teoría del caso nos permite eso, gerenciar nuestro proceso. ¿Qué es lo que vamos a determinar o mejor, cuál es la importancia de la teoría del caso? Aprender a elaborar una teoría del caso nos permite entender o mejor nos permite avisorar cuáles son los actos de investigación que revisten mayor importancia y mayor trascendencia cuando nosotros estamos conociendo una noticia criminal. Es decir, definimos cuál es el norte, hacia dónde debemos apuntar de manera certera, de manera organizada, para no perder o desgastarnos inútilmente en diligencias que realmente nada tienen que ver con el hecho que estamos investigando y no nos van a arrojar luces acerca de lo que puede haber sucedido. Bueno, la teoría del caso, entonces, más que definirla, necesitamos entender es cuál es su importancia, cuál es su trascendencia. Para mí la teoría del caso es como una brújula, una rosa de los vientos. Es la carta de navegación que me permite gerenciar y administrar adecuadamente un proceso penal, sea desde la fiscalía, sea desde la defensa. Tanto fiscalía como defensa necesitan manejar una teoría del caso. Por ejemplo, a la teoría del caso en la fiscalía de mi país se le llama programa metodológico, que no es otra cosa que la estructura que se le da, es decir, el formato que se le da a la construcción de la teoría del caso. Bien, ¿cómo está estructurada la teoría del caso? La teoría del caso tiene tres apartes definidos que son: uno, el elemento jurídico; dos, el elemento fáctico; y tres, el elemento probatorio. Como su nombre lo indica, el elemento jurídico corresponde a la adecuación jurídica que yo hago de la conducta, o mejor, de los hechos de los que tengo conocimiento a partir de la noticia criminal. Noticia criminal que, como ustedes bien saben, se produce bien porque se reporta una escena del delito, bien porque se formula una querella o bien porque oficiosamente se conoció la posible comisión de un delito. Conocida la noticia criminal, de manera preliminar, nosotros podemos, como fiscalía, determinar, por ejemplo, si se trata en una escena donde tenemos un cadáver y un arma de fuego, por ejemplo, si se trata de un homicidio o si se trata de un suicidio. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros nos enfrentamos a una escena, usualmente la escena no nos está mostrando que se haya incurrido en una sola conducta. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente o es un homicidio o es un suicidio. Es decir, siempre que nos enfrentemos a una escena o a una noticia criminal, vamos a tener diversas hipótesis. ¿Y qué vamos a hacer con esas hipótesis? Pues investigar. Vamos a desplegar actos de investigación urgentes y actos de investigación propiamente dicha. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de establecer si efectivamente se transgredió el ordenamiento jurídico, alguien incurrió en una conducta que está tipificada en el Código Penal como delito, y consecuencialmente vamos a establecer
uno, la identidad de ese posible autor, quiénes son las personas lesionadas, qué derechos se vieron vulnerados, qué otros bienes jurídicos se ven lastimados o amenazados con esa conducta y por supuesto que tendremos que establecer cuál es el móvil de la conducta, cuál es el título con el que actuó el sujeto activo del delito. Actuó a título de dolo, a título de culpa, a título de preterintención y estableceremos además todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió el delito. Para ello, desde luego, no nos basta con hacer esta tipificación preliminar que nosotros hacemos de aquello que encontramos, por ejemplo, en una escena del delito. No, tenemos que referirnos al siguiente apartado, es decir, al elemento fáctico de la teoría del caso. El elemento fáctico, como su nombre lo indica, no es otra cosa que la relación de hechos que eventualmente nos pueden resultar jurídicamente relevantes. ¿Para quién? Para el derecho penal, para establecer si efectivamente hay una infracción al ordenamiento jurídico y si podemos establecer quiénes son sus autores, quiénes son sus partícipes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió y desde luego el móvil para la persona que cometió este delito. ¿Cómo construimos nosotros de manera ordenada, de manera estructurada y de manera esquemática este elemento fáctico de la teoría del caso? Muy sencillo, haciéndonos unas preguntas o interrogantes que usualmente nos hacemos para construir uno, los cuentos para los niños, los famosos cuentos de hada, los cuentos de los hermanos Grimm. Dos, para contarle un chisme, una historia, una novedad a nuestra amiga, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, etcétera. Para reportarle una novedad a un jefe en nuestro trabajo. ¿Cuáles son esos interrogantes? Muy sencillo. ¿Cuándo? ¿Cuándo genérico y cuándo específico? ¿A qué nos referimos? ¿Cuándo sucedieron los hechos? Ejemplo, el 17 de julio de 2019. ¿Será que nos basta conocer la fecha en que ocurrieron los hechos? No. Ese es el cuándo genérico. Nuestro cuándo específico, ¿cuál sería? La hora exacta en que ocurrieron los hechos. Y si no tenemos la hora exacta, como suele suceder, la hora aproximada. Aproximadamente a las 20 horas, a las 8 de la noche del 17 de julio de 2019. Siguiente pregunta. ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió lo que ocurrió? ¿Dónde? En Ciudad de Panamá. ¿Pero en qué sitio exactamente? En el Hotel Caribe. Ah, ok, el Hotel Caribe tiene 500 habitaciones. ¿En qué habitación? Ah, en el 8º piso, en la habitación 801. ¿Y en qué lugar de la habitación? En el baño de la habitación. ¿Y en qué lugar preciso del baño? ¿En el sanitario? No, en la bañera, en la ducha. ¿Qué ocurrió? Siguiente interrogante. ¿Qué? Murió una persona. Murió Pedro Pérez. Ejemplo, murió una persona. ¿Cómo? Con herida de arma de fuego. ¿Quién? ¿Quién murió? Pedro Pérez. ¿A quién le sucedió el hecho? A Pedro Pérez. Ahora, ¿quién lo hizo? No tenemos ni idea. Colocamos un signo de interrogación. Este es un hecho que tenemos que verificar. ¿Quién cometió el hecho? ¿Cómo lo cometió? Con un arma de fuego tipo pistola Pietro Beretta de 9 milímetros, de mango en silicona negro, que se encontraba a 60 centímetros del cuerpo en la escena del delito. ¿Qué más necesitamos establecer? ¿Por qué lo mataron?
Es decir, ¿qué llevó a una persona a quitarle la vida a otro ser humano? Y ahora, ¿para qué? ¿Cuál era la finalidad? ¿Qué buscaba la persona quitándole la vida a Pedro Pérez? Ahora, supongamos que nos dicen que la noche anterior llegó a la habitación Pedro Pérez con José Bonilla. Y entonces sería nuestro principal sospechoso porque sería la última persona que vio con vida a nuestra víctima. Entonces, ¿quién? José Bonilla. ¿Por qué? Parece que tenían negocios y tenían diferencias porque quería terminar la sociedad, pero Pedro Pérez no quería terminar la sociedad. Entonces, ¿cuál es el móvil? Porque no quería que terminaran la sociedad y que le pagara los dividendos de la sociedad del tiempo que habían estado asociados. ¿Para qué? Para quitarlo del camino y poder liquidar la sociedad y recuperar su dinero. Entonces, ojo, miren, de manera muy sencilla, no solo para un homicidio, para cualquier tipo de delito, podemos construir el elemento fáctico de nuestra teoría del caso. ¿Sí? Ahora, ustedes dirán, sí, yo me puedo inventar esos hechos y puedo armar una teoría del caso divina, un elemento fáctico maravilloso. ¿A partir de dónde puedo yo armar mi teoría del caso y responder a esos interrogantes? Respuesta: de los medios probatorios, de la evidencia física, de los testimonios de los posibles testigos, etcétera. ¿Cómo pruebo yo, por ejemplo, que los hechos ocurrieron el 17 de julio de 2019 aproximadamente a las 2 de la mañana? Con la declaración de los empleados del hotel que me dicen que ellos llegaron la noche anterior, se alojaron a las 11 de la noche y que aproximadamente a las 2 de la mañana alguien escuchó botones, escuchó un disparo de arma de fuego. Entonces, aquí ya empezamos a construir nuestro elemento probatorio. Y el elemento probatorio, ¿cómo se construye? Aquí está la belleza, la riqueza, la nobleza, la trascendencia y la importancia de nuestra teoría del caso. Cada hecho que nosotros vamos construyendo, tengo que estar en capacidad de probarlo con un testimonio, con una evidencia física, con un peritazgo. Es decir, siempre tiene que haber un medio probatorio respaldando lo que yo afirmo aquí en mi elemento fáctico. Si no lo tengo, al construir el elemento fáctico, o mejor, al construir la historia, estaría especulando, estaría mintiendo, estaría construyéndolo a partir de mi fantasía, a partir de mi imaginación, más no del trabajo de investigación. Entonces, recapitulando, ¿para qué nos sirve la teoría del caso? La teoría del caso nos sirve, uno, para organizar la información y la evidencia que encontramos cuando nosotros llegamos a la escena del delito o cuando hacemos una revisión y valoración de una noticia criminal a partir de una denuncia o de una querella, o cuando de manera oficiosa nos encontramos, por ejemplo, con una captura en flagrancia por voces de auxilio, etcétera, etcétera, ¿sí? Las diferentes maneras que tenemos de construir una noticia criminal. Ojo. Pero ¿qué necesitamos y qué tenemos a nuestra disposición? Una teoría del caso. ¿Para qué? Para organizar la información y para determinar cuáles son nuestros actos de investigación a continuación encaminados a qué, a desvirtuar o a corroborar las hipótesis de trabajo que inicialmente yo me formulo. Supongamos que cuando llegó la noticia criminal me dijeron, posiblemente un caballero de nombre Pedro Ruiz se suicidó en la habitación 801 del Hotel Caribe de Ciudad Panamá el día 17 de julio de 2019, aproximadamente a las 12 de la noche, es decir, más o menos una hora después de haberse alojado en ese hotel en compañía de su amigo José Vega. Listo.
Esa es una hipótesis preliminar, esa no es una teoría del caso. Esa es una hipótesis preliminar que yo me formulo a partir de las entrevistas que previamente he realizado con el personal del hotel y además recogiendo la evidencia de registro de la tarjeta que se diligencia cuando un turista llega al hotel, de si dejó algún documento, si dejó abierta alguna tarjeta de crédito, un voucher para poder asumir los costos de sus consumos en el hotel, declaraciones de testigos que los vieron llegar, que nos describan a las personas que llegaron, cuál era su estado de ánimo, cómo estaban vestidas, traían o no equipaje, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿dónde voy consignando toda la información que voy obteniendo a través de todos esos actos de investigación? En nuestro elemento probatorio. ¿Y ello qué me va a permitir a la postre? Me va a permitir determinar si la teoría del caso, o mejor, la hipótesis que preliminarmente yo me formulé, es la adecuada o no es la adecuada. Supongamos que preliminarmente nosotros suponemos que este caballero se suicidó, pero resulta que a través de nuestros actos de investigación vamos estableciendo que hubo una pelea con su amigo, que tenían una disputa desde hace 6 meses porque el uno quería terminar la sociedad, el otro no quería hacerlo porque le debía dinero, él quería recuperar su dinero y él no tenía de dónde pagárselo porque tenía deudas de juego, etcétera. Ojo. La teoría del caso tiene unas características maravillosas y es que la teoría del caso no es estática. La teoría del caso se va construyendo a medida que nosotros vamos realizando nuestros actos de investigación. La teoría del caso, por lo tanto, es dinámica. La teoría del caso se puede modificar total o parcialmente dependiendo de la información que nosotros vamos recopilando y es perfectamente plausible, perfectamente factible que nuestra teoría del caso se vaya modificando. Cuando terminamos ya de realizar todos nuestros actos de investigación, solicitamos informes periciales al médico forense, al psicólogo forense le pedimos una autopsia psicológica para ver cuál era la vida anterior de la persona, por ejemplo, le pedimos al químico forense que nos diga si la persona se encontraba bajo los efectos de estupefacientes, bajo los efectos del alcohol, etcétera. Cuando ya tenemos toda esa información organizada y podemos determinar, no, ojo, esta persona fue asesinada porque adicionalmente se supone que tenía la herida al lado derecho, pero la persona era zurda, entonces era imposible que hubiera accionado el arma. Además no tenía rastros de pólvora en su mano, de acuerdo con el informe del químico forense, del físico forense. Balística también nos dice que no encontraron huellas latentes de la persona en el arma de fuego, que el arma fue limpiada, etcétera. En fin, llegamos a la conclusión de que efectivamente la persona no se suicidó. Nuestros actos de investigación nos ayudaron a eso, a descartar el suicidio y nos ayudaron a determinar que su compañero con el que llegó a alojarse en el hotel sí tenía muchos motivos, tenía móviles para quitarle la vida a su amigo. Y además tenemos indicios graves en su contra, como que llegó con él, como que estuvo allí, como que salió a la madrugada después de que se produjo el disparo en esa habitación de ese hotel, etcétera. Este es solo un ejemplo a través del cual les muestro yo a ustedes cuál es la trascendencia y cuál es la importancia de la teoría del caso. Esta teoría del caso, en el formato en el que ustedes la quieran llevar a cabo, les va a permitir estructurar toda su investigación y toda la información que han recabado con miras a qué, a determinar, uno, cuál va a ser su alegato de apertura en la iniciación de la audiencia del juicio oral si usted decide llamar a juicio al sospechoso del homicidio. Dos, le va a permitir establecer cuáles son los medios probatorios con los que usted va a respaldar su imputación y su acusación en contra del sospechoso. Y desde luego le va a permitir establecer cuáles son los medios probatorios que usted va a ofrecer en la audiencia de juicio oral
cuando llame a esta persona a responder por ese homicidio. Pero supongamos, solo supongamos que no tenemos suficientes pruebas para llamarlo a juicio, que es posible que que no rompamos, que no fracturemos suficientemente la presunción de inocencia y por lo tanto esta persona se nos pueda salir alegando la defensa duda razonable. Entonces, ¿qué hacemos? Miremos a ver, con lo que tenemos, ¿por qué no llamamos a la defensa y le proponemos una negociación? Es decir, le proponemos, mire, yo le imputo a usted el homicidio, le quito el agravante y usted sencillamente me acepta cargos y negociamos inclusive la pena y nos vamos ante el juez con un proceso simplificado. Entonces, lo que quiero yo que ustedes vean es que la teoría del caso es indispensable para todo el trámite del proceso y no exclusivamente porque hayamos tomado la decisión, de acuerdo con lo que tenemos, de irnos a una audiencia de juicio oral. No, nos sirve también para las salidas alternas, nos sirve para negociar con la fiscalía, nos sirve para la aplicación de criterios de oportunidad, etcétera. Quiero que tengan clarísimo que la teoría del caso nos sirve, como lo he repetido y lo voy a repetir nuevamente, para organizar toda la información que obtenemos a través de todos nuestros actos de investigación. Pero, ¿qué más nos permite o nos facilita la teoría del caso? Que estos actos de investigación obedezcan a un plan de investigación orientado a un objetivo específico, que es establecer, por ejemplo, en el ejemplo que les he dado, si el señor José Vega es o no el responsable de la muerte de su amigo Pedro Pérez. Y en el evento de que determinemos a través de nuestros actos de investigación que efectivamente es responsable de ese homicidio, pues no queda otro camino que seguir adelante. Bien, con las formas de terminación anticipada del proceso, porque el proceso adversarial ha sido concebido más para eso, o bien yéndonos a la audiencia de juicio oral con la certeza de que tenemos una probabilidad altísima de éxito porque estamos en capacidad de probarle al juez o tribunal o al jurado, si es un proceso de competencia de jurado, que efectivamente la persona a la que estamos llamando a juicio cometió ese delito y que lo estamos afirmando porque probatoriamente tenemos cómo acreditar no solo la existencia del delito, sino la responsabilidad penal de esa persona que estamos llevando a juicio. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en los talleres. También estoy a su disposición para responder todas las dudas, preguntas e inquietudes que surjan frente a este tema en los foros que vamos a tener en nuestra plataforma. Es un placer y muchas felicidades y éxitos con este curso.